Señoras y señores, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hoy jueves 17 de agosto del año 2017 y en esta ocasión acompañado de Omar Andujo, integrante de la ponencia de la magistrada María Silva, a quien le doy la bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos. Omar, gracias. Muchas gracias, Jesús, por la invitación y es un placer compartir contigo esta sesión y con las personas que nos siguen en la transmisión. Y por supuesto, como es costumbre, compartirles a quien sigue la transmisión un breve resumen de los asuntos que son motivo de la resolución de este órgano jurisdiccional federal. Omar, primero una resolución del Tribunal Electoral de Guerrero relacionado con dietas. ¿Nos cuentas? Así es. Es un asunto muy interesante, es un juicio electoral 36. Sí. Como tú dices, está relacionado con dietas. En este caso, el tribunal local condenó al ayuntamiento de Atlixtac, Guerrero, el pago de ciertas remuneraciones que no le fueron cubiertas a integrantes de ese ayuntamiento. Sí. Y uno de esos integrantes lamentablemente falleció. Okay. Su hijo comparece ante el tribunal local y solicita ser reconocido como beneficiario de esa cantidad deudada. Para que se le paguen a él Para que esas se le paguen a prestaciones. él esas prestaciones y el tribunal local se declara incompetente para conocer ese asunto, considera que no carece de facultades para conocer ese tipo de asuntos y pronunciarse. Y aquí viene precisamente a solicitarnos que se revoque esa determinación al considerar que viola su derecho de acceso a la justicia. Tenemos dos asuntos relacionados con temas de fiscalización, Sí. Omar. Así es, son dos demandas de Partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional que vienen a impugnar sanciones impuestas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral relacionadas con la elección extraordinaria en el estado de Tlaxcala. Y por último, un asunto también de Tlaxcala, la resolución que confirma la elección de delegado municipal, también ahí en Tlaxcala, ¿no? Así es. En este caso es una persona que fue candidato, no resultó electo, solicitó la nulidad de la elección ante el tribunal local y se confirmó esta elección y por lo tanto acá viene a solicitar que se revoque la determinación del tribunal local, señalando que no está debidamente fundada y motivada su determinación. La resolución del Tribunal La Electoral resolución del de tribunal Tlaxcala. local. Así es. Omar, pues sin duda interesantes los asuntos que se sesionarán el día de hoy. ¿Nos acompañas al final para compartir los criterios? Claro que sí. Y a usted lo invitamos a que siga esta transmisión de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Buenas tardes, tomen asiento, por favor. Da inicio la sesión pública convocada para esta fecha. Les solicito, Secretaria General de Acuerdos, verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con su autorización, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes la magistrada y los magistrados que integran el pleno de esta sala regional, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que será en materia de resolución un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un juicio electoral con las claves de identificación, actores y autoridades responsables precisados en el aviso fijado en los estrados de esta sala, con la aclaración de que los recursos de apelación 18 y 20 han sido retirados. Es la relación de asuntos programados para esta sesión. Muchas gracias, Secretaria General. Magistrada, magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión. Si hay conformidad, les solicito, por favor, lo manifestemos en votación económica. Se aprueba. Licenciado Luis Alberto Trejo Osornio, por favor, dé cuenta con el proyecto de sentencia que somete a la consideración de este pleno el magistrado Héctor Romero Bolaños. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio electoral 36 de 2017, promovido en contra del acuerdo plenario emitido por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, por el que determinó desechar la solicitud del actor al considerar que carecía de competencia para declararlo como beneficiario único y legítimo de las prestaciones a que tenía derecho el señor Pascual Mateo Cruz, quien fungió como actor en el juicio primigenio.
En el proyecto que se somete a su consideración, se propone calificar como infundado el agravio relativo a que la Sala de Segunda Instancia debió hacer una interpretación pro persona respecto de su solicitud y declararse competente para nombrarlo como único y legítimo beneficiario de las remuneraciones determinadas en favor del señor Pascual Mateo Cruz, al estimar correcto que, tal como lo razonó la autoridad responsable, no contaba con facultad expresa para emitir una declaratoria de beneficiarios en los juicios presentados por violaciones a derechos políticos y electorales, lo que se considera acorde con los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución. Asimismo, en la propuesta se estima que la autoridad responsable tampoco podía emitir una determinación en los términos solicitados dentro de un juicio electoral, al amparo de una facultad implícita, porque ésta no encuentra asidero en las atribuciones que expresamente le concede la ley, pues su función primordial se incardina en la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, así como en garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de naturaleza electoral. Por tanto, de haber emitido una actuación fuera de sus causas legales, ésta resultaría contraria a derecho. Por otra parte, a juicio de la ponencia, se propone calificar el agravio relativo a la vulneración del principio de tutela judicial efectiva como parcialmente fundado. En principio, en el proyecto se estima que fue acertada la línea argumentativa de la autoridad responsable relacionada con la imposibilidad para emitir un pronunciamiento respecto a la solicitud del actor, al indicar que ello solo tendría efecto sobre su persona, desconociendo la existencia de otros beneficiarios. Siguiendo este hilo conductor, la ponencia considera que aun cuando omitió fundar su argumento y sustentarlo con las disposiciones aplicables, es razonable la conclusión a la que arribó, en virtud de que no tenía facultades para pronunciarse respecto de lo pedido por el promovente, pues se advirtió que dentro del expediente no obra constancia alguna de la voluntad sucesoria del titular del derecho. Por tanto, se propone calificar como infundado el argumento específico en mención. No obstante, es parcialmente fundado el agravio en virtud de que al analizar el caso bajo el prisma del derecho fundamental de tutela judicial efectiva, no bastaba con que la autoridad responsable se declarara incompetente y, con base en la falta de información, dejara a salvo los derechos de la parte actora para que los hiciera valer en la instancia que estimara competente. En efecto, atendiendo al contenido esencial del derecho fundamental, el órgano jurisdiccional local debió realizar las diligencias necesarias a efecto de determinar cuál era el estatus en que se encontraba la sucesión respecto del patrimonio del titular del derecho en la instancia primigenia, y así contar con los elementos necesarios para poder otorgar una respuesta al aquí actor para que acudiera ante la autoridad facultada para emitir un pronunciamiento respecto de su pretensión. Al respecto, en la propuesta se razona que los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de garantizar el derecho de tutela judicial efectiva, facilitando a las personas justiciables que sus demandas sean atendidas y resueltas por las instancias competentes para emitir un pronunciamiento respecto de su petición. Adicionalmente, en el proyecto se destaca que lo hecho valer por el actor en su solicitud se encontraba íntimamente vinculado al cumplimiento de la sentencia de la Sala de Segunda Instancia, por lo que, previamente, tuvo que garantizar la tutela judicial efectiva llevando a cabo las diligencias en cuestión, pues como el actor lo indicó en su demanda, se encontraba impedido para comparecer ante los tribunales laborales, ya que estos no eran competentes para pronunciarse respecto de su pretensión. En tal virtud, se estima que la Sala de Segunda Instancia, lejos de adoptar una actitud pasiva como lo hizo, debió llevar a cabo las diligencias para estar en condiciones de generar una respuesta al actor y de esta manera garantizar el derecho vulnerado. Por tanto, al no haberlo hecho, se propone revocar parcialmente el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrado. Gracias, Luis Alberto. Está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Al no haber intervención alguna, secretaria general, tome la votación que corresponda, por favor. Como lo indica magistrado presidente, magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor del proyecto. Magistrado presidente Armando Maitreya Hernández. A favor. Magistrado presidente, el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio electoral 36 de este año se resuelve único, se revoca parcialmente el acuerdo impugnado para los efectos precisados en la presente ejecutoria. Secretaria General de Acuerdos,
María de los Ángeles Vera Olvera, por favor, sírvase dar cuenta con el siguiente proyecto listado para esta sesión pública, dado el sentido que se propone. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 152 del año en curso, promovido para controvertir la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Tlaxcala, que confirmó la elección de delegados municipales de la unidad habitacional Santa Cruz en el municipio de Cheautempan, en la referida entidad. El proyecto propone desechar de plano la demanda por haber sido presentada de manera extemporánea. Ello es así, dado que la resolución impugnada le fue notificada al actor el 14 de julio del año en curso, por lo que el plazo para la presentación del medio de impugnación transcurrió del 15 de julio al 2 de agosto, sin computar del 17 al 31 de julio, días en los que el referido tribunal gozó de su periodo vacacional. De ahí que si el juicio se presentó hasta el 4 siguiente, es evidente que transcurrió en exceso el plazo legal previsto para tal efecto. Lo anterior, considerando que conforme al criterio contenido en la jurisprudencia 9 de 2013, deben computarse todos los días y horas como hábiles, puesto que la designación de estas autoridades municipales se da a través de un proceso electoral, en el cual dichos funcionarios son elegidos mediante el voto popular. Es la cuenta. Muchas gracias, Secretaria General. Está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Señor magistrado Héctor Romero, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Anuncio que no comparto el proyecto que se pone a nuestra consideración y votaré en contra del mismo, toda vez que en mi opinión deberíamos conocer el fondo del asunto, considerar oportuna la presentación de la demanda. Es verdad que, como se ha dicho en la cuenta, existe la jurisprudencia SUP CDC 2-2013, la contradicción de criterios 2 que generó la jurisprudencia 9-2013 con el rubro plazo para la interposición de los medios de impugnación en materia electoral en contra de actos emitidos en los procedimientos para elegir autoridades municipales a través del voto popular, deben computarse todos los días y horas como hábiles por tratarse de procesos electorales. Sin embargo, en el proyecto a mí me parece que no se hace una lectura del contenido de esta jurisprudencia. La jurisprudencia es verdad que dice que en este tipo de procesos deben computarse todos los días y horas como hábiles, pero la jurisprudencia expresa en su texto cuál es la razón por la que deben computarse todos los días y horas como hábiles. Dice en sus últimas líneas: de ahí que si la renovación periódica de autoridades municipales se da a través de un proceso electoral, en virtud de que se lleva a cabo por medio del ejercicio del voto ciudadano, deben contabilizarse todos los días y horas para la promoción de los medios de impugnación, máxime cuando entre la jornada electoral y la toma de protesta del cargo debe agotarse en su integridad la cadena impugnativa. La jurisprudencia claramente dice que la razón por la que deben tomarse en cuenta todos los días y horas como hábiles es porque debe agotarse la cadena impugnativa con celeridad antes de la toma de protesta del cargo. Pero en el caso que nos ocupa, ya se tomó protesta del cargo. El propio proyecto lo reconoce. Dice que en este tipo de procesos hay otra tesis que dice que aunque tomen protesta del cargo, pueden ser reparables los actos. Pero la idea del legislador al establecer esta regla que durante los procesos electorales todos los días y horas deben considerarse como hábiles y para tal efecto así debe computarse los plazos para la interposición de los medios de impugnación, es justamente para garantizar eso, que dentro de un proceso electoral se dé celeridad para que se pueda resolver antes de la toma de protesta del cargo. Lo dice expresamente la jurisprudencia que alude el proyecto. Entonces, si en este caso el proceso electoral ya concluyó la última de las etapas y se tomó protesta del cargo, ya a partir de este momento, en mi opinión, no es razonable que se computen todos los días y horas como hábiles y, por tanto, en esa lógica debería ser oportuna la presentación de la demanda. Esa es la primera razón por la que no comparto el proyecto. Pero la segunda razón también es porque en el caso concreto el tribunal local se fue de vacaciones y entonces el tribunal local hizo una comunicación formal a esta sala anunciando que se iba de vacaciones.
Y ese mensaje lo recibió directamente el actor. Tan es así que el actor acude y presenta su medio de impugnación una vez que las vacaciones del tribunal local concluyeron. Entonces aquí también hay una situación de hecho, que es que la autoridad responsable, que es ante quien tenía que promover el medio de impugnación, cerró sus puertas y por tanto no podía presentar la demanda. Y le mandó un mensaje de que no estaba computando todos los días y horas como hábiles al momento de que se va de vacaciones. Por tanto, también el actor pues no tomó en cuenta los fines de semana, porque el mensaje de la responsable fue claro. Si me voy de vacaciones es porque no estoy contando todos los días y horas como hábiles para efectos de la interposición de los medios de impugnación. Por eso también el actor no contó los días de vacaciones. Si se dejan de contar los días de vacaciones y los días de fin de semana, la presentación de la demanda es oportuna. Y yo por eso estimo que debería conocerse el fondo del asunto y por eso no comparto el proyecto. Muchas gracias. Al contrario, magistrado Romero. ¿Alguna otra intervención? Bueno, por economía procesal, por si dará respuestas. Yo, a ver, en términos generales, es decir, en el criterio que sustenta el proyecto, yo los comparto en términos generales. Me parece que efectivamente los plazos se deben computar de momento a momento, es decir, contando todos los días y horas hábiles cuando estén vinculados directamente con un proceso electoral correspondiente. Esto como regla general. Pero en el caso concreto, y reiteraré algunas de las razones que dijo el señor magistrado Romero, para mí sí es evidente que la propia autoridad responsable generó, y es una razón fáctica la de mi posición, generó un cierto tipo de confusión en los actores, porque es evidente que manda un par de mensajes. Dice que el tribunal va a gozar de un periodo de vacaciones derivado de la conclusión del proceso electoral extraordinario 2017. Me queda claro que la elección impugnada no es de la extraordinaria para el 2017, pero estas cuestiones tan técnicas de cuándo es un proceso ordinario o extraordinario generalmente no son del conocimiento pleno de los ciudadanos. Incluso el cargo que se está controvirtiendo es un cargo eminentemente donde participan ciudadanos. Y la segunda razón que el tribunal da me parece muy importante, ya hacía referencia el magistrado Romero. Dice, como consecuencia de lo anterior, es decir, de que concluyó el proceso electoral, se decreta la suspensión, y de que hay un periodo de vacaciones, se decreta la suspensión de los términos y plazos durante el periodo comprendido del 17 al 31 de julio, reanudándose las labores al 1. Como bien se dijo en la cuenta y está en el proyecto, al actor se le notificó la resolución impugnada el 14 de julio, que era viernes, e inmediatamente entran al periodo de vacaciones en el Tribunal de Tlaxcala y regresan el día 1 de agosto. Me parece que, o al menos mi sentido común así me lo indica, a propósito de este mensaje que recibe el actor del tribunal, dice, bueno, entraron en vacaciones, me dicen que hay suspensión de los términos, regresan el lunes 1, bueno, ahí empiezo a computar mis plazos y lo presento el 4. En otras palabras, me parece que es estas razones de hecho o estas situaciones de hecho las que en el caso concreto me llevan a mí a la conclusión de que debiéramos tener por oportuna la presentación del medio de impugnación y eventualmente de no acreditarse alguna otra causa de improcedencia, resolver el fondo del asunto. Es lo que yo quería decir en relación con esto, respetando y acompañando desde luego como criterio general lo que propone magistrada. No obstante, insisto, hay razones de hecho en el caso concreto que para mí tendríamos que valorar y en consecuencia tener por acreditado el requisito de la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, respondiendo en primer término a lo que comentó el magistrado Romero, es cierto que la jurisprudencia
9 de 2013 se refiere al cómputo de días y horas como hábiles durante los procesos electorales, pero el mismo texto de esta jurisprudencia a mí me lleva a proponer el desechamiento de esta demanda, porque hace mención específica de que para garantizar el cabal cumplimiento de los principios de certeza y definitividad en materia electoral es por lo que se tienen que computar estos días y horas como hábiles. Son dos principios que nos rigen a todas las autoridades electorales y en este caso estoy convencida de que parte de estos principios no solo implican el derecho del actor que tenemos aquí frente a nosotros, sino también el derecho de la colectividad, que tiene derecho a tener certeza respecto de quiénes son sus autoridades electas y respecto a la validez, en todo caso, de una impugnación. En este caso vienen solicitando que se analice una de las elecciones que se llevaron a cabo en el estado de Tlaxcala. Es por eso que en este caso, atendiendo al principio de certeza, que no solamente es respecto del actor, creo yo que es conveniente decir que es cierto, ya habían tomado protesta del cargo la persona que derivó de esa elección, pero aunado al tema de la otra jurisprudencia, la de la reparabilidad, es la jurisprudencia 8 de 2011 que también se menciona. En términos generales, nosotros sabemos que una vez que se ha tomado el cargo, se vuelve irreparable el acto. En este caso, que son autoridades auxiliares, autoridades municipales, existe la posibilidad de analizar y, en todo caso, cambiar esta toma de cargo. Y en este caso, la jurisprudencia 8 de 2011, que es la que faculta o nos dice que sí se puede hacer este cambio, lo permite solo en aquellos casos en los que no se haya podido desahogar de manera completa la cadena impugnativa para facilitar el acceso a la justicia de las personas. Y entonces lo que dice es que se debe permitir el desahogo de la cadena impugnativa en su totalidad y que culmina hasta el conocimiento de los órganos jurisdiccionales federales. En ese sentido, creo que es importante entender que bajo esta lógica, los plazos y los procesos relacionados con toda esta cadena impugnativa se deben de entender como días y horas hábiles porque tienden a proteger los principios de certeza y de definitividad, y no por el hecho de que ya haya tomado posesión del cargo quien resultó electo o electa. Debemos de entender que, bueno, no importa entonces ya el momento en el que se presente la demanda, si son días y horas hábiles o naturales, porque en este caso ya tomó el cargo y entonces no importa si hay una especie de postergación o si no se resuelve de manera tan veloz en estas situaciones. Yo creo que con mayor razón se le debe de seguir dando celeridad a los procesos para, a la mayor brevedad posible, definir quiénes son las autoridades que resultaron electas derivado de esos procesos electorales. Y en relación con el tema de las vacaciones, efectivamente se publicó el aviso por parte del Tribunal de Tlaxcala, pero en ese mismo aviso se mencionó que el periodo vacacional comenzaba el 17. No se mencionó que el periodo vacacional comprendía el fin de semana, o que sería sábado y domingo, en este caso 15 y 16 de julio. De ahí es de donde yo entiendo que de todas maneras sí se estaba mandando el mensaje de que en este caso se podría haber presentado, bueno, se debería de haber contado los fines de semana y lo que dice literalmente el aviso es: consecuencia de lo anterior se decreta la suspensión de los términos y plazos, y en ese sentido entiendo que el actor no estaba obligado a contar el plazo durante el cual salió de vacaciones el tribunal, porque aquí mismo le están diciendo que estaban suspendidos, específicamente del 17 al 31 de julio, que son días que no se están tomando en cuenta para hacer el cómputo del plazo, porque el mismo tribunal le dijo que estaban suspendidos los plazos durante ese lapso del 17 al 31 de julio, pero no hace mención en ningún momento de que estaban suspendidos los plazos también el 15 y el 16, o en su caso, bueno, no es cierto, porque en realidad el 31 de julio, que es cuando regresó, fue el lunes. Por esas razones yo sostendría el proyecto en sus términos. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Magistrado Héctor Romero. Seré muy breve, nada más dos cosas, para que no quede la impresión de que hacer una lectura, la lectura que yo propongo, estaría yo sugiriendo que nos podemos tardar en resolver lo que queramos si interpretamos que hecha la toma de posesión, no hay que contar todos los días y horas como hábiles. El hecho o la interpretación
que propone la magistrada parte de una premisa equivocada, porque dice, debemos contar todos los días y horas como hábiles porque esto protege el principio de certeza y por tanto hay que darle certeza a los ciudadanos de quién es la autoridad electa. Pero eso recae entonces en las autoridades, se lo decía en la reunión privada previa a esta sesión. Si nosotros vamos a decir que hay que generar certeza resolviendo pronto quién es la autoridad, pues entonces esa carga hay que imponerse a las autoridades, no al justiciable, y más en este caso donde el propio proyecto reconoce expresamente, y la magistrada lo acaba de decir, que el tribunal local se fue de vacaciones del 17 al 31 de agosto. Se fue de vacaciones, le manda ese mensaje al justiciable de que estaría de vacaciones y que por tanto no le importa tutelar ese principio de certeza que dice la magistrada, se puede ir de vacaciones, le está mandando el mensaje claro de que para él como autoridad no está computando todos los días y horas como hábiles y que no le importa tutelar el principio de certeza dando celeridad a la solución de una controversia. No te voy a recibir medios de impugnación porque no voy a estar, por tanto no me importa que haya definición pronta respecto a quién es el gobernante. Y lo que el proyecto propone es arrojarle sí esa carga al ciudadano. Como se tiene que resolver pronto, pues te cuento a ti todos los días y horas como hábiles y por tanto te cuento también los fines de semana. Y a mí también me preocupa esta contradicción que la propia magistrada reconoce en el proyecto, porque está diciendo, por un lado, que todos los días y horas deben contarse como hábiles y luego, por otro lado, está diciendo que deben descontarse los días del periodo vacacional del tribunal. Por más que se sustente en la tesis que dice que si es por causas imputables a la autoridad, no deben contarse esos días, pues por mayoría de razón los fines de semana tampoco deberían contarse porque esa confusión también genera la propia responsable al irse de vacaciones y decir que no va a contar todos los días y horas como hábiles. Lo he insistido ya en diversas ocasiones, lo que estamos escuchando en esta sesión son dos interpretaciones posibles respecto a la norma que habla que durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles, y el artículo 1 de la Constitución nos impone la obligación de que ante dos interpretaciones posibles prefiramos aquella que garantice la tutela de derechos fundamentales, que en este caso sería la interpretación más favorable para garantizar el derecho de acceso a la justicia del actor. Es todo, muchas gracias. Gracias, magistrado Romero. ¿Alguna otra intervención? Magistrada María Silva. Gracias. Yo nada más aclarando dos puntos de manera breve. Uno, sí considero que en este caso los días que el tribunal se fue de vacaciones no deberían de computarse porque sería exigirle una carga demasiado grave al actor, porque la misma autoridad responsable, que es la que tenía que recibir la demanda, tenía las puertas cerradas. Y la jurisprudencia 25 de 2014, de manera tajante, menciona que las circunstancias extraordinarias imputables a la autoridad responsable no deberían de generar el desechamiento. Entonces, creo que el periodo del 17 de julio al 31 de julio que estuvo cerrado no se deberían de computar para no exigirle demasiado al actor. Eso no conlleva, en este caso, a la oportunidad del medio de impugnación, porque de todas maneras había días y horas que bajo la óptica de que estaba corriendo todos los días y horas como hábiles no fueron computados por el actor, que no se encuadraban dentro del periodo vacacional del tribunal. En todo caso, si ustedes estuvieran de acuerdo, yo perfectamente podría, inclusive en el desechamiento, conminar a la autoridad responsable a ser más clara en este tipo de avisos para efecto de decirle a los justiciables bueno, en este caso sí se suspendieron durante los días que salió de vacaciones, pero que para ciertos asuntos los fines de semana podrían seguir contando como días y horas hábiles. Eso por lo que mencionan del mensaje que pudo haber mandado el tribunal responsable y que podría haber ocasionado una confusión en el actor. Eso no lo sabemos. No sabemos si generó o no la confusión. Sí sabemos cuándo presentó la demanda, pero no sabemos si fue porque se le pasó el plazo o porque quedó confundido después de ver el aviso de la responsable. En cuanto a la interpretación que menciona el magistrado Romero derivada del artículo 1, creo que
es una interpretación simplemente distinta, no es que yo me oponga a hacer siempre la interpretación más favorable, es una interpretación por persona, no necesariamente en favor del actor. Y creo que todos los requisitos de procedencia de los medios de impugnación son fundamentales, no solo para quienes vienen ante nosotros con alguna demanda, que protejamos algún derecho que les fue vulnerado, sino también no podemos perder de vista que lo que estamos haciendo es impartir justicia y cualquier deliberación, cualquier resolución que emitamos aquí puede impactar en personas que no vinieron y no comparecieron ante nosotros. Y parte de estos requisitos de procedencia tutelan la seguridad jurídica del resto de la sociedad, no solamente de quienes están ante nosotros compareciendo, pidiéndonos la protección de algún derecho. En ese sentido, creo yo que se puede ver desde este otro punto de vista la interpretación pro persona. En este caso, al momento de aplicar formalmente la jurisprudencia de que eran días y horas hábiles, lo que se está haciendo es darle certeza al resto de los actores políticos o de las personas que están involucradas en esa elección de que ya se había cerrado el plazo para impugnarlo y nadie lo había hecho. Entonces yo aquí no comparto tampoco el tema de que no se está interpretando con el proyecto pro persona en este caso. Gracias. Gracias, magistrada Silva. ¿Alguna otra intervención? Yo, ya que estamos en las aclaraciones, es importante también aclarar que sobre esta mesa de discusión hay dos posiciones coincidentes en cuanto a la posibilidad o a la convicción de que en el caso concreto se debe tener por acreditado el requisito. Y de la intervención del magistrado Romero, yo suscribo en sus términos los hechos fácticos con los cuales en el caso concreto nos lleva a la conclusión de acceder, porque en la parte de la interpretación normativa en la que está, digamos, la tensión entre la posición de la magistrada y la del magistrado, yo lo dije hace rato, yo soy mucho más coincidente con la posición de la magistrada. Pero es que, y ahora leyendo o releyendo a propósito de su intervención, el oficio con el que nos avisaron del periodo vacacional y el fundamento que utiliza el Pleno del Tribunal Electoral, me confirma la visión de que efectivamente el propio tribunal generó esta confusión. Ya no es podría haber generado, la generó. Y permítanme leer el artículo 75, que es en el que se funda el Tribunal Electoral de Tlaxcala, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral. Dice, los servidores públicos del tribunal disfrutarán de 2 periodos de vacaciones al año, constante de 10 días hábiles cada uno, programados de acuerdo con las necesidades del servicio. Durante los años del proceso electoral o durante los periodos de procesos electorales extraordinarios, tomando en cuenta que todos los días y horas son hábiles, las vacaciones se diferirán hasta que se concluya la resolución de los recursos de que se trate. Me da la impresión de que el tribunal hizo lo siguiente. El 14 yo terminé los asuntos vinculados con este proceso electoral, decreto las vacaciones y dice la propia ley, los días hábiles, ya que acabó el proceso electoral, son de lunes a viernes. Por eso me parece que inmediatamente que decreta la suspensión de los plazos, tomó en consideración el sábado y domingo, que fueron el 15 y el 16 de julio. Me parece que esta visión fáctica en la que se apoya mi posición tiene el respaldo de la interpretación normativa que se desprende del artículo 75 de la Ley Orgánica del Tribunal, en el sentido de que para ellos, al haber resuelto los recursos correspondientes a la elección el viernes 14, terminaba o podían empezar su periodo de vacaciones y esto iniciaba exactamente al siguiente día hábil. Para ellos era el siguiente día hábil el lunes siguiente, en el entendido de que al acabar sus procesos, sábado y domingo ya eran, en términos generales, inhábiles de acuerdo con la propia ley. Es por eso que, insisto, en el caso concreto yo estoy convencido de que debiéramos tener por acreditado el requisito. No sé si hay alguna otra intervención. De no ser así, secretaria general, por favor, tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. En contra del proyecto. Magistrado presidente Armando Moiteto Hernández. En contra del proyecto y por tener por acreditado el requisito de la oportunidad.
Gracias. Magistrado presidente, el proyecto de la cuenta fue rechazado por mayoría de votos de conformidad con sus intervenciones. Muchas gracias, secretaria general. Ante el rechazo del proyecto correspondiente al juicio ciudadano 152 de este año, procede a la Secretaría General de Acuerdos a su retorno en términos del artículo 70 del reglamento interno a efecto de que se proponga a este pleno un nuevo proyecto. Al no haber más asuntos que tratar y al ser las 12:45, se da por concluida la presente sesión pública. Muchas gracias, buenas tardes. Señoras y señores, llega a su fin esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y lo anticipábamos, Omar, interesantes los asuntos, todos de ellos se retiraron, los relacionados con el tema de fiscalización, como seguramente lo escucharon quien siguió esta transmisión en vivo, pero a pesar de ello, bueno, pues tratándose del asunto relacionado con el Tribunal Electoral de Guerrero, y que está vinculado justo con un pago de prestaciones económicas a un ex servidor público quien lamentablemente fallece y es una persona quien acude a decir, oye, yo soy beneficiario, pues que se me cubran a mí esas prestaciones. ¿Qué se resuelve en este caso? Sí, como ya habíamos comentado al inicio, el tribunal se había declarado incompetente. Así es. Había determinado que no tenía facultades para conocer de este tipo de asuntos y no se podía pronunciar. Uh-huh. En el proyecto se confirma esta parte de la determinación del tribunal local al señalar que efectivamente carece de facultades para conocer de este tipo de asuntos dentro de todo el sistema que rige el funcionamiento de ese tribunal. No existe ninguna disposición ni nada que le permita conocer, más tomando en cuenta que no hay un derecho político electoral en juego, ni algún asunto relacionado con un proceso electoral. Bien. Sin embargo, se considera parcialmente fundado uno de sus agravios, correspondiente a la tutela judicial efectiva. Lo que aquí sí determinó el Pleno de la Sala Regional es que el tribunal local. El tribunal no se debió haber limitado a señalar que no era competente, sino debió de haberse llegado de elementos suficientes para poderle señalar al actor quién era la autoridad competente. Y no solo dejar a salvo sus derechos. Dejar a salvo sus derechos. Para que efectivamente tenga una tutela judicial, un tribunal que finalmente resuelva la petición que está haciendo. Así es, no dejarlo en un estado de incertidumbre, sino dirigirlo hacia donde debió acudir en primera instancia. Y el otro asunto que, bueno, pues se presenta un proyecto en el que, bueno, pues se dice que fue presentado de manera extemporánea este juicio ciudadano y que a final de cuentas, bueno, pues por mayoría de votos se rechaza al considerar que sí está presentado de forma oportuna. ¿Nos cuentas? Sí, efectivamente, la propuesta que presentó la magistrada consideraba que dado que este es un proceso, si bien extraordinario, pero es un proceso electoral, y existe jurisprudencia de este tribunal que señala que en este tipo de asuntos, autoridades auxiliares municipales, los procesos electorales se consideran como el cómputo de los plazos se considera como en los procesos constitucionales los procesos en la materia, exactamente los procesos ordinarios. En este caso, la propuesta de la ponencia era que, dado que los días y horas son hábiles, todos los días y horas son hábiles dentro de los procesos, tanto constitucionales como de autoridades auxiliares municipales, en este caso se debieron contar todos los días como hábiles. Y en ese sentido, pues resultaba inoportuna, no fue presentada dentro del plazo, exactamente la presentación de la demanda. La mayoría consideró que en este caso había elementos que permitían conocer del asunto en fondo y no desecharlo por falta de oportunidad. Concretamente señalaron dos elementos en resumidas cuentas. Uno era que, bueno, el tribunal local, una vez emitida la sentencia, fijó su plazo de vacaciones, su periodo vacacional a partir del 16 de julio hasta el 31 de julio. Así es. Y por lo tanto, esa determinación envió una señal al actor de que no sería recibida su demanda y por lo tanto tendría que esperarse hasta que concluyera ese periodo vacacional. Ese periodo vacacional. Y por otra parte, se considera que esa es una postura que planteó el magistrado Romero, que
en este tipo de casos en los que existe esta confusión, pero además en los que ya hay una toma de protesta del cargo, no aplicaría el principio de celeridad y de evitar que se viole el principio de definitividad, porque al final de cuentas, a pesar de que es irreparable este tipo de elecciones, ya no habría necesidad de contar todos los días como hábiles. La consecuencia de este acto es que se retorna el asunto para que se conozca de fondo y se presentará un nuevo proyecto, seguramente en una sesión próxima. Así es. Pues sin duda interesante, decíamos, ¿no, Omar? Sí, muy interesante. Pues bueno, es así como llega a su fin esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México. Gracias por haber seguido esta transmisión en vivo a través de nuestros canales institucionales de Internet y a través de nuestras redes sociales, a través de Periscope y a través de YouTube. Gracias por habernos acompañado. Soy Jesús Estrada. Hasta la próxima.